Bien, en la clase pasada empezamos a hablar sobre un nuevo tipo de eventos llamados eventos no disjuntos y decíamos que este tipo de eventos eran aquellos que tenían alguna posibilidad de ocurrir al mismo tiempo. También vimos algunos ejemplos sobre cómo se podía calcular probabilidades con eventos que eran no disjuntos. El día de hoy vamos a resolver esos mismos problemas con los que trabajamos la clase pasada, pero ahora utilizando una fórmula. Entonces voy a empezar por definir algo que se llama la regla de probabilidad para eventos no disjuntos, el cual dice lo siguiente: si tenemos los eventos A y B que son no disjuntos, entonces la probabilidad de que ocurra A o de que ocurra B es dada por la siguiente fórmula. Y la fórmula nos dice lo siguiente: la probabilidad de que pase A o de que pase B es igual a la probabilidad de que pase A más la probabilidad de que ocurra B menos la probabilidad de que ocurra A y B al mismo tiempo. Entonces, si se dan cuenta hasta esta parte, la fórmula de hecho se parece a la fórmula de probabilidad para eventos que son disjuntos, pero para eventos no disjuntos le estamos aumentando este otro término. Este término lo que está haciendo es eliminar el conteo doble. Tienen que recordar que en la clase pasada veíamos que los elementos que se encontraban en ambos eventos no había que contarlos dos veces. Por lo tanto, este término lo que está haciendo es eliminar el conteo doble. Entonces vamos a ver cómo se utiliza esta fórmula con algunos ejemplos. Entonces vamos a pasar al primero, el cual dice lo siguiente: se elige al azar un número entero positivo del 1 al 19. ¿Cuál es la probabilidad de que el número sea un múltiplo de 3 o un múltiplo de 5? Entonces lo primero que tenemos que hacer es escribir nuestros eventos. Entonces vamos a escribir el evento 1, que sea obtener un múltiplo de 3. Entonces los múltiplos de 3 son 3, 6, 9, 12, 15 y 18. Y vamos a escribir el evento 2, donde el evento 2 que sea obtener un múltiplo de 5. Por lo tanto, tenemos a los números 5, 10 y 15. Ahora, lo que podemos observar es que estos dos eventos son no disjuntos. La razón es que tienen elementos en común. Ese elemento en común es el número 15. Como tienen elementos en común, entonces son no disjuntos. Por lo tanto, la regla de probabilidad me dice que la probabilidad de que obtenga un número que sea múltiplo de 3 o de 5 va a ser igual a la probabilidad de obtener un múltiplo de 3 más la probabilidad de obtener un múltiplo de 5, y a esto le tengo que restar la probabilidad de obtener un múltiplo de 3 y de 5 al mismo tiempo. Ahora, esto es lo que me dice la regla de probabilidad para eventos que son no disjuntos. Ahora, lo que hay que hacer es calcular cada uno de ellos. Ahora, vamos a calcular cuál es la probabilidad de sacar un múltiplo de 3. Entonces tenemos 19 números en total, por lo tanto hay 19 posibilidades. Eso quiere decir que de este lado tiene que ir el 19. Por otra parte, en el numerador tenemos que anotar el número de eventos que son favorables, en este caso el número de eventos que hacen que obtenga un múltiplo de 3. Si contamos son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto hay 6 eventos favorables. Ahora, a esto le vamos a sumar la probabilidad de obtener un múltiplo de 5, que en este caso es 3 de un total de 19. Y ahora tenemos que restarle la probabilidad de obtener un múltiplo de 3 y de 5 al mismo tiempo. En este caso, esta parte se refiere al número de elementos en común entre ambos eventos. Como podemos notar, hay un solo elemento en común. Por lo tanto, la probabilidad de obtener un múltiplo de 3 y de 5 es 1 de 19. Ahora vamos a hacer esta operación. Entonces vamos a obtener 6 más 3 menos 1 dividido entre 19. Y si realizamos esa operación nos va a dar 8 de 19. Entonces la probabilidad de sacar un número que sea múltiplo de 3 o de 5 es 8 de 19. Vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente: se tira un dado.
¿Cuál es la probabilidad de elegir un número impar o un número menor que 5? Nuevamente tenemos que empezar por escribir los posibles resultados para cada evento. Entonces, para el evento 1, donde el evento 1 sea obtener un número impar, los impares serán el 1, el 3 y el 5 para el caso de un dado. El evento 2 será obtener un número que sea menor que 5. Por lo tanto, los números que son menores que 5 son 1, 2, 3 y 4. Ahora, una vez que ya tenemos nuestros eventos, lo que vamos a hacer es ver qué elementos hay en común. En este caso, el elemento 1 pertenece a ambos eventos y el elemento 3 también pertenece a ambos eventos. Como hay eventos en común o hay elementos en común, esto quiere decir que el evento 1 y el evento 2 son no disjuntos. Y como son no disjuntos, entonces la regla de probabilidad para sucesos no disjuntos me dice que la probabilidad de obtener un número que sea impar o menor que 5 será igual a la probabilidad de obtener un número impar más la probabilidad de obtener un número menor que 5 y a esto lo que acabo de anotar le tengo que restar menos la probabilidad de obtener un número que sea impar y a la vez menor que 5. Ahora lo que hay que hacer es sustituir numéricamente. Entonces, la probabilidad de obtener un número impar, en este caso, es 3 de un total de 6 posibles resultados, porque recuerden que estamos hablando de un dado. Y la probabilidad de obtener un número menor que 5, en este caso, es 4 sobre 6, menos la probabilidad de obtener un número impar y menor que 5. Entonces los números que son impares y menores que 5 son el 1 y el 3, es decir, son dos elementos de un total de 6. Por lo tanto, la probabilidad total será 3 más 4 menos 2. Y todo esto dividido entre 6. Por lo tanto, la probabilidad total es 5 de 6. Es decir, la probabilidad de que al lanzar un dado obtengamos un número que es impar o un número que sea menor que 5 va a ser 5 sextos. Bueno, vamos a pasar al último ejemplo. El último ejemplo dice, de una baraja estándar de 52 cartas se extrae una al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que resulte un 8 o un trébol? En este caso, tenemos que contar bien. Entonces, el evento 1 sea obtener un 8. En este caso hay 4 cartas que son 8. Entonces está el 8 de corazones, está el 8 de diamantes, está el 8 de tréboles y está el 8 de picas. Entonces hay 4 cartas que son 8. Por otra parte, el evento 2 sea obtener un trébol. En este caso, para una baraja estándar hay 13 cartas que contienen tréboles. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta aquí y tener mucho cuidado es que hay 13 cartas que son tréboles, pero de esas 8 cartas hay una que, aparte de llevar tréboles, también lleva el número 8. En este caso me refiero a la carta que es el 8 de tréboles. Por lo tanto, entre el evento 1 y el evento 2 hay un elemento en común. Ese elemento en común es el 8 de tréboles. Entonces, la probabilidad de sacar un 8 o trébol va a ser el siguiente. Va a ser la probabilidad de sacar una carta que sea 8 más la probabilidad de sacar una carta que sea trébol menos la probabilidad de obtener una carta que sea 8 y trébol a la vez. Entonces, la probabilidad de sacar 8 en este caso es 4 sobre 52, porque solo hay 4 cartas que contienen un 8. La probabilidad de sacar un trébol es 13 de 52, porque hay 13 cartas que contienen tréboles, menos la carta en común de estos dos eventos, que es simplemente el 8 de tréboles. Por lo tanto es 1 de
52. Ahora, vamos a simplificar esto, entonces nos va a quedar 4 más 13, 4 más 13 menos 1, y todo esto dividido entre 52. Y si realizamos esa suma nos va a dar un total de 16 sobre 52. Es decir, la probabilidad de que al elegir o extraer una carta de una baraja estándar nos salga un 8 o un trébol es de 16 en 52. Y así es como se aplica la fórmula o la regla para calcular probabilidades de sucesos que son no disjuntos.